Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen aquí en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán. Saludamos a quienes nos ven y nos escuchan en los diferentes sistemas de cable y desde luego a través de www.sistemamichoacano.tv. Le invitamos a establecer comunicación a través de las redes sociales. Y es un gusto conversar el día de hoy en este espacio con la diputada Alma Griselda Valencia Medina. Diputada, bienvenida. Gracias por acompañarnos aquí en Voces del Congreso. Muchísimas gracias, Eric, es un placer poder estar aquí, gracias por la invitación y bueno, pues agradecer al sistema michoacano que se difunde por todas partes, que efectivamente tenemos la oportunidad de conocer las diferentes noticias que compartimos aquí en el estado de Michoacán. Para iniciar esta conversación, diputada, ¿quién es Alma Griselda Valencia Medina? Alma Griselda Valencia Medina es la número 10, la hija número 10 de 11 hijos, de una familia numerosa de migrantes. Mi padre era un exbracero que continuó yendo de manera contratada en esas épocas de los 40, cuando tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial la oportunidad de generar esas contrataciones temporales precisamente de mano de obra para ir a trabajar en el ámbito agrícola, prácticamente agrícola de la Unión Americana, en los distintos puntos de la Unión Americana. A mi padre generalmente le tocó ir a California, al estado de California, y bueno, pues con el tiempo él desde muy temprana edad, a los 14 años, empezó a ir como exbracero, se casa a los 24, 25 años, empieza a tener familia, solicita con el tiempo la regularización del estatus migratorio también de la familia, conforme iban creciendo este número cuantioso de hijos. Y bueno, pues yo tuve la oportunidad de estar migrada prácticamente a los 2 años. A mí me regularizaron mi estatus legal, me llevaron a Napa, California. Tuve la oportunidad de vivir, de crecer en el valle de Napa, California, un condado sumamente hermoso. En ese tiempo eran viñedos prácticamente, lo que sí, todavía siguen siendo viñedos. Y bueno, mi padre se estableció ahí porque le gustó mucho ahí el ambiente laboral, los empleadores que lo trataban muy bien. Y bueno, pues se adaptó muy bien al estilo de vida también americano, ¿no? Y cuando nos fuimos para allá tuve la oportunidad de hacer el kinder, la primaria en la Unión Americana. Posteriormente crecimos, se vio la necesidad de replegarnos en Redwood City, California, que fue prácticamente donde yo ya crecí hasta los 14 años. Redwood City, California es un área donde hay una población de migrantes sumamente importante, de Aguililla, Michoacán, de la zona de Apatzingán, Buenavista, Tepalcatepec, pero es un concentrado de una movilidad poblacional que se generó exclusivamente ahí. Incluso se le dice que es el segundo pueblo de Aguililla, ¿verdad? Redwood City está asentado en el área de la bahía, de una zona económicamente hablando sumamente productiva. Ahora le hablan del Valle del Silicón, que es San José y toda esa zona de la Bahía de California. Yo prácticamente crecí hasta los 14 años. Y luego, bueno, pues mi padre tuvo a bien que regresáramos, una vez que él quiso jubilarse, retirarse de 42, 43 años, porque mi padre tenía condiciones ya financieras para dedicarse a lo propio, a su rancho, a la ganadería, a la agricultura, que era lo que él se dedicaba, por tradición familiar, ¿verdad? Y bueno, él creó las condiciones financieras para regresar a su país de origen y dedicarse a desarrollar su propia economía familiar. Para esto, pues tuvimos la oportunidad de estudiar unos cuantos años en el municipio en la cabecera municipal de Aguililla, viendo la necesidad de que éramos 4 que íbamos a salir a la universidad prácticamente al mismo tiempo. Nos llevamos un año prácticamente de diferencia, unos hermanos 1 año y medio de otros. Fui muy inquieta, a los 15, 16 años estaba yo casi fundando la escuela preparatoria de Aguililla, de la cual fui egresada de esa primera generación, siendo yo presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Secundaria Técnica. Muy interesante el proceso, me ayudaron mucho los maestros, por supuesto, fueron mis guías, y tuvimos oportunidad de fundar la escuela preparatoria y ya no
ver ese rezago de estudiantes que no podían continuar estudiando la escuela preparatoria por falta de recursos financieros y que muchos no podían salir fuera del municipio, Morelia, Uruapan o a México a estudiar, que era lo más próximo. Entonces, yo creo que la primera hazaña esa fue. En ese sentido, hablando y esta calificativa, esta hazaña, ¿cuál es la motivación? ¿Considera que hay una influencia de lo que usted veía en los Estados Unidos y que podía proyectar en la comunidad, como una joven de 15, 16 años tiene este interés, este ánimo, esta energía para fundar, para motivar la creación de un centro educativo, de una escuela? Fue muy interesante ver que me proyectaron los maestros, veían en mí la inquietud seguramente. Yo tuve un profesor extraordinario que se llamaba Eduardo Alvarado Nayarit, y la verdad es que eran maestros muy comprometidos con el desarrollo incluso de la comunidad, de la sociedad ahí en la cabecera municipal. Vieron en mí la inquietud, la facilidad, que yo tenía interés en continuar estudiando, y así como yo había siempre un rezago de 25, 30 alumnos que ya no continuaban estudiando cada generación en cuanto terminábamos la escuela secundaria técnica. Entonces, ellos vieron en mí la inquietud, les dije, maestro, pero ¿por qué se están quedando todos sin estudiar? Yo venía con la idea de seguirme preparando, obviamente en una cultura ya binacional también, combinada, criada entre afroamericanos, desde la música que era distinta, los estilos de vida, todo. Llegué a una comunidad más pequeña, entonces empecé a incorporarme a las actividades. En ese tiempo, pues la iglesia luego se incorporaba actividades que tenían que ver con la fundación, por ejemplo, de depósitos de agua. Los jóvenes de la secundaria hacíamos actividades sábados y domingos para recabar recursos y ser coadyuvantes de esa obra pública, por ejemplo, del arreglo de la calle principal. En ese tiempo era todo empedrado. Logramos nosotros urbanizar la primer calle. Estábamos muy chicos, pero éramos muy inquietos. Entonces, los maestros tuvieron, yo creo, el tino de visualizar también que debíamos de ser los promotores, nosotros los alumnos que no teníamos posibilidad, seguramente algunos sí, otros no, de salir a seguir estudiando a Morelia, pues de crear condiciones para hacerlo internamente, que estuviéramos prevaleciendo otros 3 años más en nuestra vida familiar y en el hogar familiar. Entonces yo me vine, era el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el gobernador, me vine a una comisión de alumnos, nos venimos con los profesores a solicitar la apertura de una escuela preparatoria, y fue muy interesante cómo se comprometió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo lo respeto mucho, lo quiero mucho al ingeniero, porque a él se le hizo muy simpático la forma en que yo vine a plantearle la necesidad de que hiciéramos la escuela, que fundáramos la escuela preparatoria. Entonces el gobernador, con mucho acierto también, dijo, es cierto, Aguililla está marginado, no tiene escuelas preparatorias, muchos egresados de la secundaria técnica. En ese tiempo había otra secundaria federal que era la 22 de junio, pero en fin, había por lo menos un grupo de más de 40 o 50 estudiantes que generalmente se quedaban sin estudiar. Los chamacos, en cuanto crecían varones, migraban, se iban a Estados Unidos, a la Unión Americana, con familias que los apoyaban. Las mujeres, pues nos quedábamos en el pueblo, ¿verdad? Jovencitas, sin estudios, sin nada. Entonces habría que buscar la forma de resolver ese tema. El ingeniero Cárdenas tuvo a bien, inmediatamente giró instrucciones, que se nos designara una clave con un programa que tenía que ver en ese tiempo con la escuela incorporada a la UNAM. Era un plan de estudios no de 2 años, como en ese tiempo estaba la escuela preparatoria de Morelia, sino de 3 años, lo cual nos permitía a nosotros también crecer un poco más. ¿Cómo se da el paso, la llegada a la Universidad Michoacana, y también cómo se da o qué papel va a jugar este ambiente universitario con la relación en la actividad política? Muy interesante tu pregunta, porque a mí me parece que también la Universidad Michoacana genera mucha ideología, genera cuadros de políticos, genera mucha conciencia social. Yo soy egresada de la Facultad de Economía, una carrera que efectivamente visualizábamos desde el campo hasta la industria y revisábamos un montón de temas sociales, de política, y esto me permitió a mí pues también ingresar como consejera estudiantil. Casi siempre estuve como consejera estudiantil y estuvimos siempre participando en
en las propuestas de reforma, incluso académicas, que teníamos algunas deficiencias nosotros en la Facultad de Economía, y esto me permitió pues llevar una relación muy amable, muy estrecha con mis maestros, con los directivos, y bueno, pues hacíamos equipos, yo tuve un gran compañero que se llamaba Román Gil Heraldes, que fue asesinado con Francisco Javier Obando, era de Sinaloa el compañero, un académico 100%, un hombre muy inteligente, y hicimos equipo con él desde los primeros semestres. Entonces visualizábamos cosas que teníamos que aportar como alumnos y proponíamos a la dirección, nos escuchaban, nos hacíamos escuchar, pero sí incursioné efectivamente en la participación política también de la facultad, concretamente de mi escuela, que era donde teníamos injerencia muy directa. ¿Fue complejo este tema de la incursión, del aportar por el hecho de ser mujer? Pues y sí. luego en el tiempo, ¿no? En ese momento que ahora, bueno, hoy en día estas generaciones pareciera muy común, ¿no? Que la participación de la mujer en diferentes actividades, pero en ese momento fue difícil. Pues yo llegué de 18 años a la Facultad de Economía, casi para los 19. Generalmente pues los alumnos regulares son más jóvenes, ¿no? Pues efectivamente una mujer joven, muy clara, he sido una mujer de carácter, efectivamente he sido una mujer de carácter y siempre he sabido lo que he querido. En este inter definí más claramente que no regresaría yo a Estados Unidos y menos a empezar una carrera o a estudiar. Me arraigué, se puede decir que yo sufrí una transformación de arraigo interesante en mi propio país, del cual me siento muy orgullosa. Y bueno, pues me enfoqué efectivamente a tratar de sacar mi carrera bien, terminar bien, y darle seguimiento al desarrollo profesional. Y bueno, pues para esto te quiero comentar, yo entré en el 82, yo ya andaba en la actividad del movimiento democrático desde casi el 86, 87, con Román Gil Heraldes. Nosotros ya sabíamos del movimiento que se iba a venir a nivel nacional. Claro, él tenía una cercanía más... Era mucho más cercano él a Francisco Javier Obando, y Francisco Javier Obando lo tenía al tanto de lo que estaba sucediendo, y no solo eso, estaban en una etapa de construcción que les permitía a ellos ir creando un tejido social afín, ideológicamente hablando, y obviamente tenían mucho interés en los perfiles profesionales que pudiéramos ser coadyuvantes y facilitar el proceso de organización del movimiento democrático. Entonces yo me metí de lleno con el compañero Román Gil Heraldes al movimiento democrático. Las reuniones en ese tiempo eran clandestinas, te quiero decir, y no importaba, guardábamos la discreción que requería el tema y nos desplegábamos a las comunidades rurales. A mí me tocó mucho la zona de Cualcomán. Quiero decirte que cuando ya se vino el activismo puro en el 87, ya para el 88 en el proceso electoral, ya anduvimos de lleno en Aquila con responsabilidades distritales objetivas por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que hacíamos reuniones en el Rancho Galeana también. Hacíamos esporádicamente nuestras reuniones discretas. En ese tiempo pues había lo que se vio, hubo mucha represión política, ya ves que hubo una pérdida de más de 600 personas entre desaparecidos y asesinados en ese periodo de construcción del movimiento democrático. Entonces, nadie estaba exento de ser violentado, ¿verdad?, en sus derechos políticos, y además, pues era un riesgo también andar en el movimiento en su momento, ¿no? Y nosotros nos replegamos a hacer el trabajo en las zonas rurales. Yo me replegué prácticamente en el distrito de Cualcomán, Aquila, Coahuayana, Villa Victoria, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec, que eran los terrenos nuestros prácticamente, Apatzingán. Luego me mandaban a Tumbiscatío, que es una zona muy accidentada también, y un poco más Arteaga. Pero igual fue una decisión que tomé de manera responsable, convencida de que se hacía necesario generar ese cambio a nivel nacional, por lo que se venía dando, la imposición del neoliberalismo en ese tiempo desde el 82 prácticamente marcadísimo, y era necesario que participáramos las mujeres, a mí me quedaba claro. Un campo muy difícil de acceder también como líder, pero si veían el perfil, que traías el perfil y traías el programa y sabías cómo manejarte al interior del distrito, pues no decían los compañeros que no, con sus reservas se aguantaban que uno andaba liderando el tema, ¿verdad?, de la organización, las estructuras, y andar conformando los procesos electorales y revisando el tema de las casillas y quién va a cuidar.
en esa primera experiencia que tuvimos el 88. No fue fácil. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para platicar, adentrarnos a este mundo legislativo y desde luego, pues esta formación, ¿no?, en lo personal, cómo impacta también en el día a día de la vida legislativa. ¿Le parece? Sí, cómo no. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí a Voces del Congreso. Regresamos a Voces del Congreso, el día de hoy platicando con la diputada Alma Valencia Medina. Diputada, nos permitió conocer de una manera rápida partes fundamentales de su vida como persona, pero cómo también se fue involucrando en temas del activismo, de la política, de estos liderazgos en zonas también difíciles en todos los sentidos. Pero también zonas ricas, zonas que tienen mucho o que han dado mucho al estado de Michoacán. ¿Cuáles son los desafíos que considera usted tiene esta legislatura, que además con mayoría en la participación, en la integración de mujeres? Muy interesante, en realidad esto de las acciones afirmativas ha sido una lucha que hemos dado las mujeres desde el 88 también, Eric. Ha costado mucho trabajo ser incluidas. Pues son iniciativas que propusimos desde hace décadas ya, esa es la realidad, por lo menos tenemos 33 años impulsando las acciones afirmativas en el tema de migrantes. Te quiero decir que fuimos impulsores del derecho de voto también en el exterior, en un inicio con el propio ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, después del 88 arrancamos con los clubes, organizaciones, federaciones de migrantes, impulsando la posibilidad efectivamente de lograr tener el derecho de voto también desde la Unión Americana e incidir sobre la selección de nuestros representantes también en México. Es un trabajo muy interesante, te digo, y creo que pues hemos cumplido dentro de lo que cabe con este impulso de estas iniciativas. Y bueno, pues me siento muy orgullosa de formar parte de Morena ahora después del 2014, porque efectivamente Morena se ha dedicado a impulsar mi partido prácticamente las acciones afirmativas de lo que veníamos solicitando nosotros. El derecho de participación de los migrantes, el derecho de participación de los afromexicanos, el derecho de participación de las mujeres indígenas, el derecho de participación de jóvenes, en fin, nos hemos nosotros involucrado de alguna manera en consolidar prácticamente este logro. Y hasta ahorita la fracción parlamentaria de Morena es la que mayor acciones afirmativas impulsamos en esta 65 legislatura. Ningún otro partido quiso impulsar algunas acciones afirmativas de trascendencia. Nosotros las tenemos todas prácticamente, y hemos sido la punta de lanza prácticamente también como un ejemplo a nivel nacional de respetar las propuestas y llevar a cabo pues las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia en el 2021 que se generaron, muy claras, donde eran los partidos que estaban obligados a nombrar sus acciones afirmativas y reconocer el trabajo de los demás sectores que habían sido marginados en muchos aspectos, ¿no? En ese trabajo, esta cercanía con los migrantes, con las y los michoacanos que se encuentran en los Estados Unidos, con un Estado binacional, ¿hay un interés por lo que sucede en el Estado, por la vida política, por las necesidades de cada una de las comunidades hoy en día? ¿O también son otros los temas, otras las preocupaciones que tienen las y los michoacanos hoy en día en los Estados Unidos relacionados también con la vida política en aquel país? Sí, es bien importante reconocer los avances que han tenido los migrantes, incluso para incidir en la vida pública y política del estado de Michoacán, Eric. Te quiero decir que con mucho tino, nosotros desde que entró Lázaro Cárdenas Batlle, estábamos solicitando que ascendiera la dirección del migrante en ese tiempo de atención a migrante, a instituto, que fue lo más que nos dejó a nosotros esa condición Lázaro Cárdenas Batlle. Entra como candidato Leonel Godoy Rangel y le pedimos las organizaciones civiles, las ONGs, todas las organizaciones que tenían que ver con migrantes, la creación de la propia Secretaría del Migrante, lo cual con mucho tino él
pues reconoció la importancia que tiene el migrante en la vida, no solo económica de este estado por el ingreso de remesas, sino también en el desarrollo económico local, porque ellos han tenido mucho que ver en el desarrollo agrícola, claro, comercial, en una serie de talleres que han desarrollado también para que tengan ocupados sus propias familias que se quedan aquí. En ese sentido, te quiero decir que con mucho tino el maestro Leonel Godoy pues creó 4 secretarías nuevas, tú las conoces. La de indígenas, la de jóvenes, la de mujeres y la de migrantes, lo cual nosotros estuvimos muy agradecidos porque impulsamos mucho desde Los Ángeles, California, la posibilidad de que sí se consolidara la Secretaría del Migrante. ¿Para qué? Pues para tener ese vínculo estrecho que tenga que ver con la política pública, con la elaboración de políticas públicas que nos permita desarrollar el activismo que tenemos en la Unión Americana a través de la cultura, porque difundimos muchísimo nuestras actividades culturales, independientemente de las regiones que somos tan ricos en diversidad cultural, los purépechas que quieren hablar de su lengua y quieren presentar exponer desde su gastronomía, sus artesanías, la cultura en general, lo que es la cultura del baile y todo esto, bueno, teníamos oportunidad nosotros de hacerlo, pero de manera muy aislada, no tan coordinada como se hace ahora con la Secretaría del Migrante. Te quiero decir que yo fui titular de la primera Secretaría del Migrante en la administración del maestro Leonel Godoy Rangel. Tuvimos la oportunidad de desarrollar política pública y elaborar programas operativos anuales que tenían que ver exclusivamente con el desarrollo y difusión de la cultura de Michoacán en los diferentes puntos de la Unión Americana, Chicago, Los Ángeles, California, Arizona, Texas, con la finalidad pues de atender también las necesidades de difusión de la propia gente migrante que se radica allá y que les interesa hacerse patentes visibles incluso en su cultura y en la Unión Americana. Entonces nosotros programamos actividades que nos permitan efectivamente desarrollar la actividad y promover nuestra cultura en otros países, ¿verdad? Uh-huh. La Unión Americana es quien más ha sacado provecho de esta Secretaría del Migrante, que no solamente difunde la cuestión cultural, resuelve temas de orden jurídico, legal, que tiene que ver desde una repatriación de un niño menor de edad, una repatriación de un difunto, tiene que ver con regularización de actas de nacimiento, visas, empleo temporal, que coordinamos prácticamente en esas épocas con el Servicio Nacional del Empleo. Te quiero decir que tuvimos una relación muy estrecha con Canadá en ese tiempo, uh-huh, que nos generaba hasta 1,500 visas temporales por año para mandar gente de las distintas regiones por el problema de desempleo. Entonces, la Secretaría del Migrante ha sido una solución, no solo para el gobierno que atiende temas internos aquí en cada municipio, porque atendemos temas de política pública también en cada uno de los municipios. Con mucho tino fuimos capaces de crear una estructura que nos permitió generar las direcciones municipales que se coordinan con la Secretaría del Migrante de manera muy articulada, y ellas facilitan el desarrollo de lo que son los POAS o los programas operativos anuales de la dependencia. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la gente está satisfecha. ¿Por qué? Porque el gobierno en Michoacán ha cumplido con las promesas con los migrantes, con las organizaciones políticas. Ahora, vamos más allá. Ellos ahora buscan los espacios de participación como la legislatura local, las diputaciones locales, las regidurías, la presencia en presidencias municipales, la presencia en diputaciones federales y senadurías, con mucha razón. Y bueno, pues son avances que te digo que se han llevado a cabo y nosotros tenemos que seguir impulsándolas, no nos queda otra. Ahorita lo que más nos solicitan los grupos organizados de migrantes en la Unión Americana en los distintos puntos es el impulso de un acuerdo binacional que permita una reforma migratoria que se tuvo desde el año 1986 hasta con una amnistía que permitió la regularización de miles de familias y gente que ya tenía 20, 30 años, 10 años mínimo trabajando en la Unión Americana y que aspiraban a generar condiciones legales de estadía para poder aspirar a mejores salarios, a condiciones legales de conducción de vehículos, con licencias de manejo, a aspirar a un buen seguro, a un seguro social que les permita presentar impuestos y aspirar también a una pensión en su momento si duran 30 o 40 años radicados en Estados Unidos. Entonces, ahorita la máxima demanda que tenemos de nuestros grupos migrantes es impulsar
una reforma migratoria que les permita regularizar el estatus de miles de millones de familias que están, unos con 20 años, otra vez 30, 10 años mínimo, de los dreamers que incluso de repente les dan y luego les quitan y luego les dan, pero entonces tienen derecho estos jóvenes nacidos incluso allá de padres mexicanos o no nacidos que se hayan llevado chicos a seguirse, a continuar preparándose. Entonces es una lucha que están dando los compañeros. Vamos a hacer una pausa, hacemos nos detenemos en este punto, diputada. Quiero regresar para retomarlo. ¿Cuál es el panorama? ¿Son estas necesidades, es el contexto que viven hoy en día migrantes michoacanos? ¿Cuáles son las proyecciones en esta experiencia de su vida? ¿En qué nivel estamos las autoridades en los Estados Unidos, en nuestro país? ¿Qué tanto se puede abonar a estas necesidades y estas demandas de los migrantes, le parece? Claro que sí. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros, en esta ocasión platicando con la diputada Alma Valencia Medina, aquí en Voces del Congreso. Diputada, hacemos una pausa y retomamos este punto que señalaba usted, el contexto, el escenario, hoy en día, que si nos centramos, desde luego por ser michoacanos, y desde luego este fenómeno que representa históricamente esta relación México-Estados Unidos, Michoacán-Estados Unidos, es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. ¿Cuál es el escenario? ¿Cuáles son los grandes desafíos que se tiene el fenómeno de la migración? Pues sí, ahorita en realidad nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un verdadero esfuerzo por continuar una política prácticamente humanitaria, de mucha responsabilidad y respeto hacia los migrantes en este gran fenómeno que tenemos a nivel internacional, y además por este excesivo ingreso que tenemos de centroamericanos por el sureste, ¿no? Por la parte sur de lo que es la frontera sur del país, Chiapas sobre todo, que es donde tenemos mayores concentraciones de asentamientos prácticamente humanos ahí de Centroamérica, y por la instrucción es muy objetiva de parte de nuestro presidente, con esa visión de este modelo de desarrollo que él está tratando de impulsar y que podamos nosotros darle seguimiento, la sociedad tan humanitario. La instrucción es que efectivamente se les dé total respeto, apoyo, hospedaje, alimentación mientras están 3, 4 días, una semana o 2 semanas en los albergues. El reto es mayor porque pues no alcanza el recurso realmente para visualizar y atender de manera responsable como merecen nuestros migrantes, pero bueno, hay una política ahorita que tiene que ver mucho con la ley de migración, que es el respeto, el derecho a cruzar el territorio nuestro de manera responsable, respetuosa y con cuidados de que ellos tienen derecho a poder hacerlo, sin que se les violenten sus derechos humanos, que garanticemos todos como autoridades, que garanticemos la sociedad, ese respeto, de ese traslado, ese ir y venir de estos migrantes que buscan también mejorar su condición de vida o que vienen huyendo del tema de la inseguridad, que vienen huyendo de la pobreza, del desempleo. En Tapachula se está haciendo un ejercicio muy interesante en Chiapas, donde se están capacitando prácticamente con mano de obra también a muchos de estos migrantes que deseen quedarse a trabajar en el país. Es una gran oportunidad desde nuestro punto de vista, igual como lo hacían los americanos con nuestra mano de obra de los mexicanos en su momento, que capacitan, se los llevan, los trabajan bien, pues nosotros darles esa oportunidad de desarrollo. El campo en México también se ha estado quedando abandonado, basta regresar y ver qué está sucediendo en Apatzingán, en esta región que sufrió desde Felipe Calderón mucha violencia, y de forma arbitraria llegaban y corrían las familias y la gente pues por la violencia se retira. Entonces vimos cómo se abandonó el campo en gran medida, con excepción de Buenavista Tomatlán, que prácticamente es el que consolida el Producto Interno Bruto aquí incluso en el estado, como uno de los mejores productores, el municipio que prácticamente respalda el Producto Interno Bruto de toda esa región. El Buenavista todavía se puede considerar que es un municipio cuidado
totalmente cuidado para que no se abandonen las tierras tan buenas que hay de riego. Pero los demás municipios tienen huertas y huertas y huertas abandonadas. Ya se secaron, no ha habido condiciones para darle atención. Y esto es lo que no queremos que suceda. Creemos que esta mano de obra puede respaldar esta fuga de mano de obra de mexicanos a otros estados o incluso a la Unión Americana, la gran mayoría se van para allá, para que se queden a vivir aquí, a convivir con nosotros, que ingresen sus hijos a las escuelas, que se capaciten de acuerdo a las regiones en el ámbito de la producción agrícola también y de servicios, porque tenemos también carencia en algunos puntos de mano de obra, sobre todo agrícola, por el abandono. En este sentido, son diferentes los factores que han influido a estos abandonos, a estas situaciones. ¿Qué tanto influye el tema de la seguridad? ¿Qué tanto ha impactado en esta riqueza en cuanto históricamente de la tierra? ¿Qué tanto ha impactado el tema de la seguridad? Muchísimo ha impactado, tanto que ha obligado familias enteras que a salirse de sus lugares de origen o de sus tierras incluso por temporadas, no sabemos, muchos no han regresado. Y nosotros se nos agudizó en la región, por ejemplo, de Tierra Caliente, la violencia a partir del 2015 más. Y puedes ver los campos de Tepalcatepec, los campos de Aguililla, si pasas a Aguililla, abandonados, muchos campos, muchas huertas. Es de lo que estaba comentándote, que la gente se ve obligada a moverse por no estar presente ante tanta inseguridad. Entonces, ha bajado mucho. Te quiero decir que yo soy de esa región, desde que entró prácticamente la Marina a hacerse cargo con responsabilidad con sus medidas, con sus acciones, con sus estrategias, ha disminuido mucho la inseguridad, esa es una realidad. Y eso favorece mucho. Hemos visto el retorno, por ejemplo, en la tenencia del aguaje, que era prácticamente la productora número 1 de la región de Aguililla en cuanto a cítricos y frutos, y ahora están regresando. Yo veo más población incluso cuando pasas por esas zonas, ¿no? Ya se ve más población, más movimiento, las familias están retornando. Se ha generado un poquito más de certidumbre y la seguridad se está dando, pero es la permanencia, me queda claro, es la permanencia del ejército, es la permanencia de la Marina, que es la que está haciendo presencia en esa región prácticamente hasta Cualcomán. Los trabajos de esta actual legislatura, ¿cómo pueden influir, cómo pueden abonar a el desarrollo, también el fortalecimiento en diferentes áreas de este distrito, esta región en particular? Pues quiero comentar, fuimos muy criticados porque estábamos nosotros y porque impulsamos que efectivamente el ejército mexicano tuviera más administrativamente hablando, fuera prácticamente la Guardia Nacional quien tuviera la parte del control, de dirección, de disciplina de los otros institutos que estaban sueltos, ¿no? En ese sentido, pues fuimos muy criticados obviamente por la ultraderecha. Para nosotros es una oportunidad incluso hasta para capitalizar el tema del presupuesto nacional, que fue devengado precisamente para que ellos puedan hacer un trabajo más responsable de seguridad a nivel nacional. Fue muy criticado en la 65 legislatura prácticamente por el PRI, por la oposición nuestra. Pero a nosotros nos pareció que desde que entramos en esa rigurosa, que además es temporal, lo propusimos efectivamente el año pasado para el 2027 nada más, nos parece que desde que entró en vigor este nuevo modelo para ir desarrollando orden y disciplina, sobre todo en los institutos estos que andaban un poco sueltos, que sabemos, ha habido más orden, la presencia es mucho más mesurada, están capacitando al personal, nos queda claro, te puedes dar cuenta cuando vas te atienden los retenes en Tierra Caliente, que es otra actitud. Entonces creo yo que el esfuerzo de tratar de cambiar las cosas como venían dándose en otros años, en otras décadas, han sido para bien de la sociedad. En ese sentido, estamos haciendo un esfuerzo la 65 legislatura, pues por preservar también con la injerencia que nos compete a nosotros de modificar la Constitución en algunos aspectos, de hacer lo posible porque esto tome un rumbo más responsable y garanticemos la seguridad de la sociedad, que es lo que nos están reclamando en este gobierno. Hablando también en temas de seguridad, lo mencionaba, las necesidades humanistas que se deben de tener en cualquier tipo de políticas.
el tema de la violencia hacia la mujer, el tema de la violencia hacia jóvenes, niñas, diferentes tipos de violencia. ¿Cuál es la reflexión que se hace? ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Cuáles son los grandes retos en este sentido en la entidad, en su distrito? Pues nosotros, mira, nosotros a nivel legislativo en esta 65, concretamente también la fracción de Morenos, prácticamente la fracción parlamentaria de Morenos, hemos impulsado mucho ahorita la legislación sobre el tema de niños, de niñas y de la mujer, de la violencia, que de alguna manera pues se ha vivido a lo largo, y sobre todo en estos distritos que conocemos de mayor marginación por la conducta también del hombre, pues hay más machismo. La mujer está replegada a los usos, a trabajar en el ámbito doméstico, a no desarrollarse mucho académicamente, así que la que se sale del huacal, como decimos nosotros, ya la rebelde, ¿no? Entonces, afortunadamente cada vez hay más compañeras y más mujeres jóvenes y más padres conscientes que es necesario que se preparen las niñas, que preparen sus hijos, que los manden a las universidades. Ha sido cambiante la posición, ¿eh? Ya no es tan marcado que las mujeres no tengamos oportunidad de ir a la preparatoria, de hacer una carrera profesional o tener un oficio técnico, pero que nos mandan a la escuela nuestros padres. Lo podemos ver eso en la incidencia de alumnos que hay incluso en los institutos tecnológicos, en la región de Tierra Caliente, en Cualcomán, en las universidades abiertas, que fue un tino también aperturarlas en el periodo del maestro Leonel Godoy Rangel. Hubo varias universidades que ya puedes pues vía internet conectarte, inscribirte y estar tomando tus clases, ¿no? Entonces eso ha permitido que efectivamente más mujeres incursionen a la vida profesional. Sí ha cambiado desde mi punto de vista, Erika, esa tendencia cerrada de todavía cuando a mí me tocó llegar en el 75, 76, a una sociedad tan cerrada en muchos aspectos y nosotros con una visión más amplia donde los niños en Estados Unidos tenemos la misma capacidad las niñas y los niños y podemos hacer lo mismo las niñas y los niños y podemos ir a jugar con los niños y podemos hacer las retas contra los niños de fútbol, de lo que tú quieras, solo que te interese, ¿no? Eso no se veía, por ejemplo, en el 75. Yo, por ejemplo, llegué organizando equipos de básquetbol de mujeres y ¿cómo las señoritas iban a andar de brinconas? No, pues no, ¿verdad? Sí, claro que sí podemos, empezamos a aperturar eso. Y luego estábamos jugando fútbol y luego estábamos jugando voleibol, ¿por qué no? Los grupos nada más entre mujeres, no. Mujeres contra hombres y hombres contra mujeres, que se me hacía equitativo a mí participar en ese tiempo. Y sí logramos aperturar también esa idea de que la mujer podía participar en los juegos de vóley, de fútbol. O sea, te das cuenta que sí ha cambiado todo. Ahorita ves las chamacas viniéndose a los encuentros estatales y nacionales y jugando fútbol y básquet y todo esto que diversifica ya también la participación de la mujer, ¿no? Muy interesante. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya al cierre de este espacio de Voces del Congreso. Regresamos también para reflexionar sobre otros temas, los retos en materia de educación, el tema también de las adicciones, pero qué podemos también abonar como sociedad de la mano con las personas que toman decisiones en nuestro estado para buscar estos equilibrios y buscar desarrollos en diferentes sectores de la sociedad. ¿Le parece? Claro. Hacemos una pausa el día de hoy platicando con la diputada Alma Valencia Medina, aquí en Voces del Congreso. Gracias por continuar con nosotros aquí en Voces del Congreso. Diputada, y en este cierre de Voces del Congreso, de este espacio a través del medio público del Estado de Michoacán, pues son temas importantes para nuestro país, para el Estado. El tema de la educación, en un inicio conversaba usted, nos decía la importancia en lo particular de estos espacios, pero quiero destacar algo que mencionó. El compromiso de los docentes, de los maestros que tienen una función importante en el desarrollo de cualquier país. Necesitamos profesores comprometidos con la sociedad. Sí, te quiero comentar que haya grandes avances, por ejemplo,
Yo cito lo que conozco. El Estado de Michoacán logramos los acuerdos binacionales incluso con la Secretaría de Educación del Estado y la Secretaría de Educación también de los estados de la Unión Americana, que tenían conflictos con la regularización académica de sus hijos cuando se venían a México, darle seguimiento en sus niveles donde venían ellos, y al revés cuando se iban de aquí para allá. Entonces, hubo avances importantísimos en acuerdos binacionales, hay acuerdos para fortalecer que los migrantes tengan una expectativa en caso de que retornen, de cómo incursionan sus hijos a los niveles académicos también, que les corresponde de acuerdo a la edad también o de acuerdo al nivel que vengan de Estados Unidos. En ese sentido, te quiero decir que la 65 legislatura, de la cual formo parte en el tema de migrantes, también tenemos una iniciativa y generamos una iniciativa con la finalidad de poder respaldar a todos nuestros repatriados por diferentes razones. Hay gente que está arreglando papeles, el papá solo tiene papeles, la mamá es la única que tiene documentos, obligan al papá con la familia a salirse del país, regresan a repatriarse prácticamente a sus lugares de origen, y los gobiernos tenemos que hacer un esfuerzo por ayudarles, ser coadyuvantes, de facilitarles la parte académica para los hijos, pero además, ¿qué van a hacer en su desarrollo económico? Si traen alguna especialidad, si saben hacer algo, cómo pueden continuar generando sus servicios para que se mantengan de manera responsable y digna. Entonces, el reto aquí es de cómo ampliamos esta visión más binacional, que no se cierre nada más un estado, que no se cierre a un país, que se aperture la necesidad humanitaria de los interesados para ir subsanando, resolviendo sus problemas de acuerdo a la necesidad, no cerrarles su desarrollo, no cerrarlo. Es muy importante. Por otro lado, pues parte de la política pública que tenemos ahorita en el país y que nos ha recomendado mucho que impulsemos también el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que estos repatriados tengan un presupuesto en un momento dado para poderlos ayudar, así como antes existió el programa 3x1 a nivel nacional, que sí coadyuvaba en el desarrollo económico local y en el desarrollo familiar de las localidades, que se perdió porque sabemos que se distorsionó mucho el programa, los fideicomisos, los apoyos y todo se extraviaban, en algún momento hubo corrupción también ahí. Entonces estamos haciendo propuestas ahorita de presupuesto para el próximo periodo, que inicia nuestra sesión ahorita ordinaria el día 1 de septiembre, ir generando condiciones para que sea contemplado el presupuesto para repatriados. Es algo que tenemos en mente los diputados migrantes de la fracción parlamentaria nuestra, con la finalidad de ser coadyuvantes a este grupo de repatriados, este grupo de familias que tienen que regresar por varias circunstancias, otros por deportados, ya sabemos, otros porque pierden sus empleos y no pueden subsistir. También la vida es costosa en la Unión Americana, y hay estados donde es mucho más complejo subsistir, como California, que es tan caro. Entonces la gente se encuentra en una disyuntiva de que también tiene problemas allá y deciden retornar, no siempre a lugares de origen, vienen a otros estados, vienen a las capitales estatales con la finalidad de seguirse desarrollando. Allí es donde podemos nosotros ingerir en cómo ser coadyuvantes a través de un plan de trabajo que nos permita ayudarles, con presupuesto propio, obviamente. Menciona, es importante el tema de la transparencia, es importante también el tema del compromiso de las personas que toman decisiones en nuestro país, y desde luego de esta legislatura número 65, el tema de puntos fundamentales. No se debe de olvidar la situación de las y los migrantes en nuestro país. Así es. Ahorita hay unos apoyos que se están dando a través del Servicio Nacional del Empleo, de un total de 75,000 pesos por familia. No resuelve la vida, pero ayuda. Creemos que es un presupuesto que si alguien llega y no tiene una alternativa más que para abrir su abarroterita o su taller de herrería o su taller de carpintería, si sabe hacer carpintería, o la mujer sencillamente quiere poner su estética, porque muchas se dedican desde el hogar a trabajar bien y ocupan el financiamiento para arrancar. Entonces sí hay programas que permitan que estas familias tengan un apoyo en el gobierno federal y también pues las políticas públicas que deben de estar desarrollando en la Secretaría del Migrante, que son afines a las federales, tienen que impulsar estos apoyos también.
¿Cómo se ve Michoacán desde la Ciudad de México? Michoacán se ve que ha recuperado mucho la seguridad, la estabilidad. Se ve un gobernador fuerte, muy vinculado a Andrés Manuel López Obrador, que ha sabido dirigir incluso el trabajo administrativo, porque se le ha ayudado de diferentes formas, financieramente hablando, para que vaya subsanando esas deudas que dejaron la pasada administración, y de manera paulatina. No ha sido fácil para Alfredo Ramírez también llegar y encontrar una administración endeudadísima y con crisis en el sector educativo, con crisis en varias áreas, pero lo vemos decidido a contribuir con la sociedad michoacana, a mejorar el tema de la seguridad, a incidir en el tema del desarrollo económico de las regiones, a darle la importancia que le tiene que dar a los empresarios del Estado, darle su lugar para que continúen generando también empleo, economía, a darle su lugar al sector magisterial. Me parece que hay una muy buena relación. Pues ya nos hemos sostenido sin tantos paros, por lo menos en este último año, ¿no? Y eso está hablando de que algo se está haciendo bien desde mi punto de vista, y efectivamente cuando se le ha apoyado para que tenga los recursos para ir subsanando las deudas con el sector académico, pues lo ha hecho bien, lo ha intentado, ha resuelto, y ha permitido que la dependencia académica de la universidad o la propia Secretaría de Educación del Estado le dé seguimiento a sus programas de trabajo sin mucho problema, ¿no? Y es una costumbre aquí en Voces del Congreso, diputada, que externe yo una palabra, de acuerdo a esta dinámica que estuvimos conversando aquí en este espacio, y que usted comparta algo que viene a su mente. ¿Le parece? ¿Cómo no? Universidad Michoacana. Mi escuela. Mujeres. Michoacán lucha desde el 88 en el tema. Migración. Migrantes unidos en la Unión Americana, que han repercutido en la política pública también de México. Legislatura 65. Un poder estar luchando por la soberanía nacional en un proyecto de nación que tiene que ver con primero los pobres. Migración. Se hace necesario la generación de empleos para retenerla. Valores. Valores éticos, morales, la familia unida es lo fundamental. Transparencia. Cero corrupción debe ser nuestro lema, no tolerancia a la corrupción. Morena. Morena, un partido con una proyección a nivel nacional que nos permite atender las necesidades de los más pobres. México. México lindo y querido, como decimos en Estados Unidos, ¿verdad? México, un país, una potencia rica que necesita ser rescatada de unos cuantos que ya se habían apoderado de México. Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro respeto, de alguna manera hemos tenido unos de un modo, otros de otro, que es subsistir e ir a trabajar y vincularnos al trabajo de producción de los Estados Unidos. Y por ello también poder sostener las familias que se quedan en México. Es un eslabón fundamental para el desarrollo también del ser humano. Tener buena relación con los Estados Unidos y México es fundamental. Pues le agradecemos mucho el Gracias. compartir esta serie de reflexiones a las y los michoacanos en este espacio público, además, y que ojalá, si usted nos lo permite, podamos mantener esta comunicación. Desde luego siempre es importante que estos espacios se conviertan en medios plurales, y desde luego conocer estas reflexiones que abonen al desarrollo, a la vida diaria del pueblo michoacano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eric, a todos los compañeros, amigos, paisanos que nos escuchan el día de hoy también, y gracias a tu equipo técnico que estuvo colaborando aquí. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Voces del Congreso. Le esperamos en la próxima emisión, y desde luego le invitamos a mantenerse en el medio público del Estado de Michoacán. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeras y compañeros diputados.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó.